Buenos días, Patricio, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre Quito, Luz de América. El siglo XVII estuvo marcado por una aguda crisis entre las relaciones de España y América, que poco a poco fue debilitando el poder de la corona española, ya que los materiales preciosos que por más de siglo y medio sustentaron económicamente a la corona española se habían agotado o entraron en un proceso de reducción drástica. Al ver el desplome de la Edad de Oro de la corona, se establece un nuevo pacto colonial, en la que España se convierte en proveedora de artículos manufactureros para sus colonias, donde se crea una serie de cambios de legislación en América, comenzando desde sus gobiernos, sin tomar en cuenta que las decisiones llevadas a cabo tendrían grandes consecuencias en tierras americanas, por el hecho de una ruptura de los ciclos de producción y comercialización, que robusteció el poder económico de los propietarios locales, haciendo que, paulatinamente, los funcionarios de la corona pierdan injerencia sobre las actividades económicas coloniales, que a su vez crearon un divorcio entre el poder político y el poder económico, dando paso a los criollos para incrementar su control económico y consolidar sus mecanismos de dirección social, mientras que los funcionarios españoles verían cada vez disminuir su capacidad de dirección política. Estas reformas fueron el principio para crear en los criollos una conciencia de autonomía, que dio paso al asalto del poder político en contra de la corona, provocando que los grupos comerciales asentados en América comiencen a pensar en la eliminación de España como inútil intermediario. Sin embargo, este hecho nos lleva a pensar lo acontecido a escala mundial y justamente se dan dos fenómenos extraordinarios: la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La una, creando un cambio radical en la producción manufacturera y consolidando a Gran Bretaña como eje del sistema económico internacional, y la otra, trajo un desbalance del poder en toda Europa, provocando una movilización ideológica de las élites de oposición, no solo en el viejo continente, sino en toda América. Todo aquello sería un poderoso antecedente del proceso independentista hispanoamericano. En Chuquisaca y La Paz ya se habían generado los primeros levantamientos criollos y populares contra las autoridades de España, pero esos movimientos nunca crearon un gobierno propio ni una junta soberana que durase y concluya una verdadera constitución, como se lo hizo en Quito, en febrero de 1812. Esa fue la fortaleza del primer grito de independencia. La primera conjura de la revolución en la capital nació en la Navidad de 1808, en la hacienda de Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar. Sin embargo, la revuelta de insurgentes criollos se concretó el 10 de agosto de 1809. España intentó abolir los aires libertarios. En diciembre de 1809 se ejecutó el arresto a 74 próceres de la élite quiteña, pero 8 meses más tarde, el 2 de agosto de 1810, los próceres fueron asesinados en la matanza que tuvo como escenario el cuartel de la Real Audiencia de Quito. La llama de Quito prendió a las juntas soberanas en Caracas, donde hubo funerales por los patriotas caídos en Quito, Bogotá, Buenos Aires y Chile. Fueron una réplica de la de Quito, pero en distintas fechas de 1810, donde estallaron juntas. Parecerían sucesos aislados, pero los historiadores coinciden en que desde 1809, con el 10 de agosto y sus secuelas, se inició el proceso de independencia de la América Hispana, la cual terminaría en las batallas de Junín y de Ayacucho, en 1824. Durante la noche del 9 de agosto de 1809, un núcleo de intelectuales, doctores, marqueses y criollos residentes en la ciudad de Quito, junto a representantes de los barrios, se reunieron en la casa de Manuela Cañizares. Allí decidieron organizar la Junta Suprema de Gobierno, en la que actuaría como presidente Juan Pío Montúfar, como vicepresidente el obispo José Puero y Caicedo, y como secretario Juan de Dios Morales. La mañana siguiente, el 10 de agosto, se encargó de presentar ante el presidente de la Real Audiencia, Manuel Urriés, el oficio mediante el cual se lo daba a conocer que había cesado en sus funciones y que el gobierno lo asumía la Junta Soberana de Quito. Los criollos de Quito, actuando como diputados del pueblo, suscribieron una acta en la que confirmaban la rebelión y organizaban de manera diferente la administración.
La revolución ejecutada el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y libertario del movimiento patriota. Simón Bolívar se refirió a los sucesos de Quito como los gestores de la emancipación y su proclama de guerra a muerte contra los españoles. La lanzó como reacción a la escandalosa matanza de los patriotas quiteños. En Chile se reconoció la gesta del 10 de agosto, declarando a Quito Luz de América. Si bien durante la época colonial hubo rebeliones indígenas de esclavos, mestizos y otros sectores populares, nunca se instaló un gobierno criollo que dispusiera al presidente de la Audiencia y las autoridades españolas como en 1809. Después de las guerras de independencia, nuestro país pasó a formar parte de la Gran Colombia. Este periodo duró 8 años, desde 1822 a 1830. En este año decidieron separarse de la misma, terminando así con el gran sueño del libertador Simón Bolívar. El nombre de Reino de Quito pasó a postergarse en la historia, formándose de esta manera la nueva República del Ecuador, nombrando así a la ciudad de Quito como su capital. En 1830, en Riobamba, se formó la primera Asamblea Constituyente, donde se elaboró la primera Constitución. Y así se funda el Estado ecuatoriano, nombrando como presidente de la República a Juan José Flores, dando así paso para un Estado democrático. La arquitectura, fundamentalmente de estilo barroco hispánico, destacada la catedral, construida en el siglo XVI, y las iglesias de Santo Domingo, San Francisco, la iglesia de la Compañía y la iglesia de San Agustín. Quito, ciudad que se encuentra entre lo contemporáneo y lo colonial, distrito metropolitano y capital de la República del Ecuador. Es una metrópoli que día a día se construye, donde su estructura moderna se funde entre la heredad mestiza y la colonial, en la que residentes nacionales y visitantes extranjeros encuentran siempre un lugar para trabajar, disfrutar y recordar. El centro histórico. Quito posee el centro histórico más grande, menos alterado y el mejor preservado de América. Fue junto al centro histórico de Cracovia en Polonia, los primeros en ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 18 de septiembre de 1978. Plaza de la Independencia. Ubicada en el sitio estratégico del centro histórico de la ciudad y ubicada frente a edificaciones históricas como el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, la catedral principal y frente al Palacio Municipal. Mitad del mundo. Convertida en una réplica de Quito colonial, que ofrece al turista diversas atracciones, museos, artesanías, plaza de toros donde se llevan a cabo una variedad de fiestas populares. Basílica. Este monumento, basílica, es la obra más importante de la arquitectura neogótica ecuatoriana y una de las más representativas del continente americano, siendo a su vez la más grande en tierras del Nuevo Mundo. Este santuario fue inaugurado y bendecido por el Papa Juan Pablo II en su visita al Ecuador el 18 de enero de 1985. La basílica, tanto por su estructura como estilo, es comparada con dos de las grandes catedrales de todo el mundo. Iglesia de San Francisco. San Francisco es la más grande de los conjuntos arquitectónicos. Existen en los centros históricos de la ciudad de América Latina. La construcción de la iglesia se inició en 1550, en terrenos aledaños a la plaza donde los indígenas realizaban los trueques de productos. El Panecillo. Es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar, enclavada en el corazón mismo de la ciudad. Por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural de la ciudad. La Ronda. La Ronda en Quito es un barrio histórico y emblemático de la ciudad. Su arteria principal es la calle Juan de Dios Morales, pero es más conocida por como los quiteños ahora y siempre la han llamado y conocen como la calle de la Ronda. Quito ha acumulado varios títulos a lo largo de su historia. Entre ellos destaca Luz de América, por ser la primera ciudad en América Hispana en buscar un gobierno autónomo. La cultural de la humanidad. En Ecuador, Quito y Cuenca comparten este título, que se les fue otorgado por la UNESCO el 18 de septiembre de 1978. A diferencia de Cuenca, Quito es una de las sedes más importantes, donde abarca la mayoría de sus visitantes, lo que le hace la ciudad más importante. También es la capital iberoamericana de la cultura. El título se le fue otorgado en el 2004.
designado por la Unión de Capitales Iberoamericanos. Quito es el centro político de la República. Alberga los principales organismos gubernamentales, culturales, financieros, al ser el hogar de la mayoría de bancos de la nación, administrativos y comerciales del país. La mayoría de las empresas transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matiz en la urbe. La ciudad, además de ser de la capital administrativa del Ecuador, es la nueva capital económica del país, según el Censo Económico del 2010.